Cuando se trata de este tipo de problemas, nosotros en Panamá confrontamos eh, una especie de cascada de problemas de carácter administrativo como este que usted está señalando, que se resuelve con la tecnología que ya tenemos. O sea, en este momento, por ejemplo, fíjese, voy a poner un ejemplo nada más. Fíjese en el caso de la licencia para ir a la placa. En la licencia, eso está tan modernizado ahora que usted puede llenar sus formularios en la web y lo llena y usted puede dar su dirección y le mandan la placa y los documentos a su casa, claro, a un costo, que es el costo de transporte. Ese es el nivel de, eso es lo que yo llamo actualización. En el caso de la placa y en el caso de la circulación, nosotros tenemos que modernizar todo el sistema, todo, para hacérselo ¿qué? Para hacérselo más fácil al cliente, al usuario. ¿Por qué? Obsérvese la cantidad de vehículos que hay en el área metropolitana. Hay más de 500,000 de vehículos. O sea, movilizarse en Panamá hoy tiene un costo enorme, no solamente por el tiempo. Además, te sume el combustible que usted está gastando ahí, llanta que está gastando ahí, freno que está gastando, el mantenimiento del carro. Entonces, nosotros tenemos que buscar sistemas que sean sistemas, digamos, más operativos, más funcionales. Lo de Chapala es parte de un proceso antiguo. Eso se quedó viejo. En los países modernos esto tiene otro, el poner la placa y después poner solamente el sticker. El sticker. Fue un procedimiento adecuado. Entonces nosotros tenemos que tener la placa permanente. Una sola placa. Claro. Y entonces usted se actualiza en esa placa cuando usted paga el impuesto de circulación, que en Panamá es bajísimo. Por ejemplo, en algunos países el impuesto de circulación se utiliza para disminuir el número de vehículos que circulan en la ciudad. Por ejemplo, en Singapur, un impuesto de circulación anual de un vehículo 4x4 es casi de $35,000. Wow. ¿Para qué? Para evitar que usted tenga carros en la ciudad. Pero ellos, en reemplazo, le ofrecen al ciudadano un sistema público de ferrocarril y de buses excelente. Usted puede moverse en sentido horizontal y vertical, de norte a sur, de este a este, en forma eficiente con el transporte público, y eso hace que no se congestione la ciudad. Fíjense, en Panamá, en cualquier momento que hagan una intervención en alguna de las 5 o 6 arterias principales longitudinales, que van de todo lo demás. Todo se paraliza. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es modernizar todo este proceso. Ahora estamos dependiendo de cada 4 años, cada 5 años que se lance entonces la nueva placa, pero ahora si no han salido, no pueden poner multas con relación a esto porque pero lo que deben hacer es la misma autoridad de tránsito la que impulsa la licitación. Lo que debe estar licitación. al día es el pago del impuesto. Ajá. Y y eso debe estar digitalizado y disponible para que los agentes en cualquier momento está digitalizado. Lo que pasa es que si le ponen la restricción de que tiene que tener placa del 2006 y no hay, entonces no hay, pues entonces ¿quién va a hacer? Tiene que circular. Ahí hay gente circulando aquí en Panamá con placa del 18. Para que usted vea en la práctica están pasando cosas, y cuando están pasando es porque la necesidad de esto. ¿Qué es lo primero que mira un agente de tránsito? Si usted tiene en el vídeo puesto el revisado y el sticker de circulación. Bueno, veremos qué pasa y vamos a estar pendientes de este tema y por supuesto citar a alguien de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre para que nos actualice de cómo avanza esta licitación y evidentemente que se den las comunicaciones internas para que no existan sanciones a los conductores por no tener una placa que todavía no existe.
Bueno, veremos qué ocurre. 6:14 minutos de la mañana, son 3 los requisitos que solicitarán los funcionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos cuando el estudiante y el acudiente se presenten a cobrar el último pago del Programa de Asistencia Social Educativo Universal PASEU 2025, cuyo desembolso comenzará a partir de este lunes 26 de enero. De acuerdo con la entidad, el proceso de pago se iniciará en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, así como en la comarca Emberá, para luego extenderse de forma progresiva al resto del país. Según el IFARU, el primer requisito es la fotocopia del boletín con las calificaciones hasta el tercer trimestre de 2025. El segundo requisito es la cédula física del estudiante y del acudiente, ambas vigentes y en buen estado, a fin de facilitar la validación de la información durante la entrega del cheque. El tercero, y no menos importante, es cumplir con el promedio mínimo de 3 como calificación final en la etapa primaria, así como un promedio mínimo de 3 en las etapas de premedia y media. La entidad destacó que en caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá enviar a la persona que designe con una nota de autorización acompañada de la copia de la cédula de ambos y de la cédula juvenil del estudiante beneficiario. Los montos del PASEU varían según el nivel educativo y se dividen en 3 pagos anuales. Educación primaria, 270 anuales, 90 balboas cada 3 meses. Educación premedia, 360 anuales, 120 balboas cada 3 meses. Y educación media, 450 anuales. Les hablamos de 150 balboas cada 3 meses. Avanzamos a un tema pues bastante interesante que ha seguido dando de qué hablar en los últimos días, y es que la crisis por la recolección de desechos en San Miguelito centró este domingo un intenso debate entre diputados durante una entrevista en el programa Debate Abierto, donde se expusieron señalamientos sobre promesas incumplidas, fallas contractuales y la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. En el panel participaron los diputados Betseray Richards, Raúl Pineda y Guillermo García, quienes analizaron el origen estructural del problema que, según coincidieron, se arrastra desde hace más de 2 décadas. Pineda recordó que la Ley 51 de 2010 creó la Autoridad de Aseo ante la ausencia de un plan nacional de desechos y criticó el modelo de concesiones municipales al asegurar que no ha funcionado en ningún municipio del país. En ese contexto cuestionó a la alcaldía de San Miguelito por promesas de campaña que, afirmó, no se cumplieron, entre ellas resolver el problema de la basura en 6 meses. Durante la discusión se compararon cifras de recolección. Pineda señaló que la alcaldía informó haber recolectado 1.800 toneladas en 30 días durante un operativo especial, mientras que la autoridad de aseo reportó 110 toneladas en 3 días, lo que abrió un cruce de argumentos sobre eficiencia, costos y experiencia operativa. Por su parte, García sostuvo que la crisis era previsible debido a la culminación del contrato con la empresa Revisalud y a la falta de inversión en equipos ante el vencimiento del acuerdo. Además, advirtió que la intervención en San Miguelito estaría generando efectos colaterales en otros sectores del país, con quejas por retrasos en la recolección de áreas de la ciudad capital. El debate también abordó las licitaciones fallidas impulsadas por el municipio, señalando que no contemplaban la disposición final de los desechos ni los costos asociados al vertedero, lo que, según los diputados, hacía inviables los contratos y obligaba a considerar aumentos en la tasa de aseo. Al cierre, Richards anunció que desde la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se citará al director de la Autoridad de Aseo para evaluar el impacto sanitario de la crisis y esclarecer si la intervención en San Miguelito está afectando el servicio en otros distritos. Los diputados coincidieron en que el problema de la basura en Panamá requiere una política nacional integral que vaya más allá de la recolección, incorporando educación ciudadana, reciclaje y una gestión sostenible de los residuos ante un escenario que calificaron como complejo y estructural. Complejo y estructural definitivamente, ingeniero Blandón, pero de lo que carece en su totalidad el abordaje de la basura en nuestro país es educación, es reciclaje y es disposición correcta de los desechos. Bueno, mire, uno de los problemas que tenemos ahora mismo, no solamente en San Miguelito, usted salga a Chilibre y tome la ruta hacia Colón. Todo el distrito de Colón, la mayoría de los corregimientos pertenecen a la ciudad de Colón. Usted va en la carretera vieja que conduce hacia la cantidad de pueblos que están en esa área. Usted verá la carretera llena de pataconcitos. Entonces uno tiene que abordar el tema de los gobiernos locales
integralmente. Usted va en Panamá, en la ciudad de Panamá, aún con la asistencia de la autoridad de aseo, que lleva 10 años en función de que se le negaron los recursos al municipio de Panamá. ¿Cuál es la verdad de esto? Es que tenemos pataconcitos por todos lados. ¿Y eso se debe a qué? A la falta de una estrategia de recolección adecuada. 2, a la falta de pago que se están dando a esa. Y que eso se ha convertido en una especie de territorio mío. Entonces, la falta de fortalecimiento de los gobiernos locales hacen que el problema tenga que estar en manos del gobierno central. Y fíjese usted el problema. El gobierno central tiene tantas cosas que resolver, sí, que la basura es un elemento que tiene la complejidad de que es, primero, no es un problema nada más de recoger la basura, es un problema, como usted señaló, de educación del residente, de disposición de los desechos sólidos, que es un problema no solamente para San Miguelito, lo es para el área metropolitana. Nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido problemas en Patacón? Del país. En general, sí, el problema de Herrera y Los Santos, por ejemplo, uno de los problemas fue la disposición de la basura en áreas en donde los lixiviados, los líquidos que se salen ahí, iban ¿dónde? Al río. Una de los temas de contaminación más fuertes en nuestras cuencas hidrográficas donde hay población es precisamente eso. Entonces no tenemos una política dirigida a resolver ese problema de la disposición de la basura. Entonces no tenemos una política al fortalecimiento de los municipios. Por ejemplo, en la mayoría de los municipios de los países desarrollados, ¿quién recoge la basura? El municipio. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Tenemos que resolver el problema de cómo cobramos, el problema de hacer que sea rentable la operación. Si lo queremos dar en concesiones, tenemos que tener certeza de que la empresa que va a ser cualquiera, ninguna empresa privada trabaja de gratis, ni por amor al arte, trabaja por una tasa de ganancia. Entonces, si yo logro entender esto, lograría entender, por ejemplo, que el problema de San Miguelito lo hemos convertido en un problema, es un problema serio, porque es un problema de salud pública. Si lo declaramos urgencia sanitaria, el gobierno tiene que poner plata para declarar eso urgencia sanitaria. Pero si no lo resolvemos integralmente, si nosotros no logramos tener un listado de cuáles son las compañías que están con los requisitos necesarios y con la capacidad necesaria para realizar esa labor en el área metropolitana, en el interior, etcétera, tenemos un problema y le echamos la culpa a alguien. Esa alguien, la culpa siempre es huérfana. Sí. Entonces, como la culpa es huérfana, la tiene el Ministerio de Salud, la tiene el municipio, la tiene el gobierno central. Si el gobierno central asume la recolección de la basura, podrá ser eficiente 1, 2, 3 meses mientras estemos pendientes del problema, pero yo no sé, para los que conocen San Miguelito, ese no es un área fácil de recolección de nada. Es más, ahí tenemos problemas incluso de movilidad de la gente para ir a su trabajo, para ir al médico, áreas donde los buses no entran, donde los taxis no entran, áreas donde hay demasiado problemas de seguridad. Entonces, esos son problemas complejos que los debe resolver ¿quién? El gobierno local. ¿Con qué? Con el apoyo del gobierno central. Y ayer se publicó en la Estrella de Panamá, en la columna de El Polígrafo, una entrevista que le hicieron a Yanibel Ábrego, la presidenta actual de Cambio Democrático, en la que ella hacía un llamamiento al fortalecimiento territorial y llamamiento a la unidad de los partidos políticos para gobernar. O sea, nosotros, mientras sigamos en ese tirijara político partidario, cuando estamos en el poder vemos los problemas de una forma y cuando estamos fuera del poder lo vemos de otra forma. Entonces no hay consistencia en las políticas básicas. Por ejemplo, el fortalecimiento del gobierno local y de su capacidad es una cosa que no podemos postergar.
Aquí tiene usted, acaba usted de hablar del problema de la placa, por ejemplo. Nosotros tenemos que tener todas esas cosas en orden. ¿Para qué? Para facilitarle la vida ¿a quién? Al ciudadano. Porque el ciudadano, cuando ve su casa, su ambiente lleno de basura, con los olores nauseabundos que produce una basura acumulada por semanas, entonces lo que siente es un rechazo hacia la estructura democrática y se vuelve más partidario de creer que esto es un problema de fuerza, este es un problema de que necesita un gobierno fuerte. No, lo que necesitamos es un gobierno inteligente, con capacidad de poder entender que estos problemas son locales. Por ejemplo, el mantenimiento de las escuelas está centralizado. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, si eso lo puede hacer el gobierno local? Claro. Y yo no estoy hablando del municipio de San Miguelito como una cosa que le hemos dado un carácter político. Quítele el escenario político y mire San Miguelito. ¿Quién creó San Miguelito? Nosotros en el gobierno de General Torrijos creamos San Miguelito. Y lo creamos con carácter provisional. Se llama así el Distrito Especial de San Miguelito. Y ha quedado San Miguelito en medio, atrapado por un lado por la ciudad, está circundado por la ciudad y no tiene espacios para disponer de la basura en sitios estratégicos. No tiene espacio. Cuando usted habla de postergar los problemas de gestión en gestión, de gobierno en gobierno, y pareciera que cada gestión nueva viene y pone un parche o una curita y continúa y avanza, pero el problema persiste. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para identificar o para participar de la solución definitiva de este tipo de problemas? Porque si vimos el tema de San Miguelito con las licitaciones que realizó el municipio, inconsistentes, con algunos inconvenientes que no le permitieron avanzar. De hecho, la última, pues la misma comisión evaluadora la echó para atrás. Y estamos viendo que quizá, yo no quisiera decir que es falta de capacidad, pareciera falta de voluntad o no lo sé. Dígame usted que tiene quizás la experiencia, usted vivió y participó de la creación de este distrito. El tema de la basura no es un tema nuevo y la gente lo dice aquí en el canal de YouTube y nos lo repite cada vez que abordamos el tema. Es un tema que viene de vieja data. Sin embargo, pareciera que no hay una solución permanente o definitiva al tema. El tema de la basura es un tema permanente. No es ahora, ni fue ayer, va a ser en el futuro. Sí. Uno de los grandes problemas de las sociedades urbanas nuevas es la disposición y manejo de los desechos sólidos. ¿Cómo lo vamos a manejar? Si no lo hacemos en forma científica y si no lo hacemos de forma local. ¿Por qué? Porque ¿para qué uno tiene gobiernos locales? Para resolver los problemas locales, porque la política siempre es local. Los problemas de San Miguelito no son iguales a los problemas de Natá, por ejemplo. Pero la recolección de la basura tiene que tener normas generales. Cada vez que hay ausencia de normas claras, usted le da un poder discrecional al funcionario público. Entre mayor poder discrecional tenga un funcionario público, mayor es la capacidad que tiene él de influir en decisiones que deben ser hechas transparentemente. Entre más claro sea el sistema, menos posibilidad de intervención arbitraria hay. Entonces nosotros hemos hecho de las licitaciones un problema para todos. Sí. Dígame usted cuántas licitaciones aquí se posponen por razones que sean, porque los términos de referencia no están claros. No está claro. Hoy, y si están claros, las empresas tienen capacidad de poder intervenir y ponen denuncias y demandas y no hay un tiempo. Entonces nosotros tenemos que revisar todo el proceso para hacerlo eficiente. Cuando yo lo hago eficiente, lo saco de la política y lo pongo en la administración. Justo lo dice una seguidora aquí, Rosana Amarillo. Dice, el tema de la basura es permanente porque se maneja políticamente y entiendo que no técnicamente como usted lo plantea. Claro, y esto no es solamente de San Miguelito. Hombre, vaya a cualquier municipio de Panamá. Unos resolverán mejor que otros, pero al final lo que hace falta es la primera claridad que tenemos que tener es si realmente queremos una descentralización administrativa. Porque hay gente que entiende que el poder es la forma de controlar el gobierno local. En realidad, los países que se han desarrollado son aquellos países que han logrado tener gobiernos locales fuertes. Voy a ponerle un ejemplo.
¿Qué está pasando en los Estados Unidos hoy? Bueno, hay una reversión del modelo histórico de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa reversión? En los Estados Unidos, y se lo dice alguien que ha vivido, trabajado y ha estado asilado en ese país y que tiene un gran aprecio por ese país. Pero tengo la capacidad de poder ver los problemas que tiene, por ejemplo, la administración Trump, su excesiva intervención, por ejemplo. ¿Qué está pasando en Minneapolis hoy? Bueno, porque ante la política antimigratoria del gobierno de Trump, ha intervenido en las acciones locales que debe estar designadas por el gobernador y por la estructura, porque Estados Unidos es un estado federal. El gobernador controla la seguridad del estado y controla los counties, lo que son los corregimientos de nosotros, tienen cada uno su presupuesto para resolver el problema. Pero fíjese usted en este problema migratorio. La migra, que así la llaman los inmigrantes, la migra entra a cualquier hora y ya lleva 2 asesinatos. 2. Y justificarlos se ha convertido, y el presidente amenaza con el uso de la fuerza para resolver un problema local. ¿Y qué ha pasado en Minnesota? Hay una situación seria. ¿Quién es el gobierno de allí? Es un gobierno demócrata. Entonces, se ha politizado un problema local. Le traigo esto para decirle, en la medida en que yo politice el problema local, no hay forma de solucionarlo. Yo tengo que dejarlo resolverlo administrativamente, e independiente si es demócrata y si es republicano o si es independiente, en el caso de los Estados Unidos, y acá independiente si es Vamos, si es PRD, si es panameñita, si es RM, lo que sea, liberal, o Partido Popular, etcétera. Si lo manejo al margen político, tengo espacio administrativo para verlo y juzgo a los funcionarios en función de su responsabilidad administrativa. Aquí el problema también es que en algunas ocasiones es el gobierno central el que entra y en otras ocasiones es el gobierno municipal que se cree con autoridad. Por ejemplo, lo que pasó en el Puente de las Américas. Esa área que está allí, independientemente de la apreciación que tenga nuestra querida amiga, la señora alcaldesa de Arraiján, es un área de circulación y que pertenece al Estado. El Estado tiene más responsabilidad allí que el municipio, porque además está en una de las obras más importantes, frente a una de las obras más importantes. Entonces, fíjese lo que está pasando con la carretera que va por atrás de Cocolí. Entonces, en ese tipo, ante la claridad que debe tener el gobierno local, entonces el gobierno local en algunas ocasiones intenta asumir responsabilidades que son del gobierno central. O lo inverso, que es lo que más que pasa. El gobierno central intenta asumir responsabilidades que son del gobierno local. Entonces nosotros mismos, la Constitución está diseñada correctamente. Establece las funciones del gobierno local y del gobierno central. Nosotros en la práctica lo que hacemos es que hemos creado un Estado altamente centralizado. Y esa excesiva centralización es la que hace que cuando un presidente cree que este municipio lo tengo que controlar yo, entonces adopta posiciones centralistas en contra de esto. O lo que ha pasado con los municipios. Lo hemos utilizado lo hemos politizado partidariamente, porque todas las acciones administrativas tienen un contenido político. El principal contenido político para mí es que es indispensable que nosotros descentralicemos. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que la pintura de la escuela de San Miguelito la tenga que hacer el gobierno central? Es una decisión local. Inmediata. Y ahí mismo. Ajá. Entonces, ¿yo qué tengo que hacerle? Bueno, ponerle el presupuesto de eso, para eso. ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, con el agua? Los acueductos. Locales. Una parte de los acueductos rurales los maneja el gobierno local. Pero otro problema que hay con la basura es el pago. Entonces, entre un concepto populista de creerse que el mejor gobierno es aquel que hace que usted no pague el agua, que tenga subsidio eléctrico innecesario, porque es cada subsidio al consumo. Es un desastre lo que usted está generando para el futuro.
Veremos qué pasa porque justo el diputado Richards ayer en el programa que mencionábamos anunció que desde la Comisión de Salud se va a citar al director de la Autoridad de Aseo para revisar que si atender la problemática de la basura en San Miguelito no descuida de alguna manera puntos en la ciudad de Panamá, que como usted mencionó, no es que está a la perfección la recolección en el distrito. ¿A quién capital afecta esta disputa en realidad en este momento? Al usuario. Al ciudadano. Claro. Entonces, ¿qué es lo que por qué? Porque el problema de San Miguelito, mírelo como usted lo quiera mirar, esté de acuerdo con la parte que usted quiera, se ha convertido en un problema de lucha política partidaria. Entonces, hay quienes quieren pegarle a la alcaldesa, la alcaldesa quiere también tener al final, el problema político ha generado un debate político que no resuelve el problema de la recolección de la basura. Entonces, tenemos que mirarlo con sentido práctico. Y las cosas que se hagan en San Miguelito se puedan replicar en otras áreas y dejarnos del uso de los tweets como método de resolver los problemas. Las polémicas estas de los que se creen influencers han tergiversado la política. El ataque se ha convertido en un mecanismo de restricción del desarrollo eficiente de la administración pública. Y usted ve con frecuencia bots de información falsa puesta en las redes, que usted siempre hay un ingenuo en la calle. Todos los días se despierta un ingenuo, va y cree que ahí va y lo replica para él mismo. Entonces tenemos una proliferación. Pero al adolecer una respuesta efectiva y evidente, este tipo de cosas son las que surgen y las personas creen en eso, porque es lo que tienen a la mano. Claro, y no buscan una fuente oficial, pero lo que es evidente es que el problema sigue existiendo. ¿Cómo se resuelve el problema en San Miguelito? Se resuelve con la alcaldesa, sí, con los señores representantes, con los diputados y con el gobierno central. Entonces, dentro del gobierno central, ¿quién es el responsable con eso? El que sea. La autoridad. A ver, aquí en la ciudad capital, la autoridad de aseo resuelve eficientemente todo. No. Resuelve todo el proceso de disposición de la basura. No, mire, Patacón, ¿qué es lo que es? Entonces nosotros, ahí está el ambiente, nosotros no tenemos esas normas adecuadas y no tenemos lo que la Constitución determina, la independencia y autonomía municipal es una función directa de la cantidad de dinero disponible. Si yo no lo tengo en municipios, el presupuesto para hacer lo que tiene que hacer, entonces ¿de quién depende él? De los favores que pueda conseguir con quién, con el ministro, con el otro. Entonces, por eso es que el gobierno está centralizado. No es un problema de Molino, no es un problema que nosotros hemos creído que el presidente es el responsable de todo. No. Veremos qué ocurre entonces con este tema. 6:38 minutos de la mañana. Quiero compartir otras informaciones e ir al análisis de otros temas con usted. ¿Le parece? Antes que eso, yo quisiera decirle a todos los panameños. Adelante. Oiga, se está desarrollando desde ayer una tormenta mortal en los Estados Unidos. Sí. 2/3 de los Estados Unidos, 2/3 del territorio de los Estados Unidos ha sido afectado por una tormenta invernal con nieve y hielo. He escuchado por ahí, leí gente que decía, bueno, ¿dónde están los que desean del cambio climático? Porque la temperatura ahora es frío. Yo quiero que usted diferencie un criterio. El estado del tiempo es una cosa y el clima es otra cosa. El estado del tiempo está nevando en los Estados Unidos, como llueve en Panamá. Eso. ¿Por qué esta nevada una de las más peligrosas de la historia de Estados Unidos? Porque estos tipos de eventos, que es el clima ahora sí, está siendo afectado por el cambio climático. No que porque allá está la nieve es porque no va a tener sequía. No, mientras allá está cayendo nieve, en otros países hay sequía extremas. Entonces nos estamos llevando el planeta en cambios. El incremento de la temperatura pequeño produce cambios drásticos. Entonces, los científicos vienen estudiando el cambio climático, pero no confunda el cambio climático con los escenarios que estamos viendo, no confunda con el estado del tiempo
en un tiempo determinado, corto. El estado del tiempo, el clima, uno lo mide en periodos largos. Nosotros todos los días le damos a usted el estado del tiempo, si llueve o no llueve. Además, en Panamá está lloviendo en forma anormal. Estamos a finales de la última semana de enero y está lloviendo en el Caribe, ¿no? Cosa que no es lo corriente, pero es producto y está subiendo las mareas. Y en Panamá nosotros lo vemos, hay islas que en el archipiélago en San Blas se están desapareciendo. Eso quiere decir que está aumentando el océano por el deshiele de los polos. Entonces, no confundamos el clima con el estado del tiempo en un momento determinado. Muy bien, ya tenemos claridad con eso. 6:40 minutos de la mañana, avanzo con más informaciones para ustedes, y es que primero las ratificaciones de funcionarios designados por el Ejecutivo y la elección del subcontralor, después los cambios al reglamento. Esta es la fórmula que ensaya la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda. El tema quedó claro el pasado miércoles 21 de enero durante la última sesión de este organismo legislativo. Ese día, los 9 comisionados trataron una agenda de 11 puntos que incluyó la ratificación de 2 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, los nombramientos de designados por el presidente José Raúl Mulino en juntas directivas de varias instituciones oficiales como la Autoridad Marítima de Panamá y el Fondo de Ahorro de Panamá, entre otros, así como las reglas para analizar los perfiles de los candidatos a subcontralor y el análisis de una denuncia presentada contra Mulino. Ese miércoles la comisión sesionó hasta las 7 de la noche. Los diputados Augusto Palacios y Yamirelis Chong solicitaron alterar el orden del día para incluir el debate de proyectos de ley que modifican el reglamento orgánico del régimen interno RORI, pero la propuesta no fue aceptada. De acuerdo con sus colegas, no contaban con las 5 firmas necesarias para que eso ocurriera. Les pido el respaldo para que el orden del día se pueda incluir dentro de esta sesión, pero por una buena vez el reglamento interno, expresó Palacios. Ernesto Cedeño, del movimiento Otro Camino, pidió que después de abordar la agenda del miércoles comenzara el prometido debate, pero no. Al final de la sesión, Castañeda dijo que verán el asunto después de la elección del subcontralor, una tarea que la Asamblea tiene pendiente. De hecho, la Comisión de Credenciales aprobó ese día una resolución que describe el procedimiento para analizar los perfiles de los 21 candidatos al cargo, que está vacante desde septiembre del año pasado. La hoja de ruta es justamente esa. Estamos agotando las ratificaciones, teníamos pendiente la ratificación de los magistrados suplentes y la del subcontralor. Inmediatamente el único tema que queda pendiente es el del reglamento interno, el cual vamos a discutir dándole la prelación que necesita y que sean los votos los que decidan sobre los cambios que se requieran, dijo. La presidenta de la comisión recordó que el debate debe retomarse en el segundo bloque. En octubre de 2025, la comisión acordó analizar los temas en 6 bloques. Por el momento, hay un proyecto que contiene 16 iniciativas presentadas por diputados de distintas bancadas. Sin embargo, quedaron por fuera propuestas relevantes como el descuento salarial a aquellos diputados que se ausenten del Pleno y la prueba antidoping obligatoria. Veremos en este periodo, en estos 5 años, una modificación a ese reglamento, ingeniero Landón. ¿Qué le parece? Yo creo que en la Asamblea Nacional está ocurriendo algo que es típico de la sociedad panameña. Los grupos políticos partidarios y el grupo independiente, se comportan como seres antagónicos, olvidando que ellos tienen una función nacional. Cada uno de esos diputados es un diputado nacional, tiene la característica de ser diputados nacionales, entonces ellos tienen que actuar en función de un sentido general. Si usted ve la última evaluación de la Asamblea está mal evaluada por los electores. Entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? Porque los temas centrales en la Asamblea, por ejemplo, no están en el debate. El reglamento interno es una comprensión de los diputados que ese reglamento y sus modificaciones posteriores han estado divididos a crear un cerco de protección, de impunidad, vamos a ponerlo de otra forma más clara,
a los diputados. Entonces eso no funciona. Porque si los ciudadanos no somos impunes a nada, ¿por qué los diputados deben que ser impunes a algo? Si ellos me representan a mí, ¿sabes? Representan al pueblo. Y entonces, mientras ellos no tengan esa conciencia, se olvidan, por ejemplo, que una de las leyes más importantes que ellos van a tener que discutir es la ley que tiene que ver con la reforma a la educación panameña. Decía Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Entonces, los diputados tienen que entender, primero, el carácter nacional que ellos tienen. Y el carácter local lo tiene el representante y el alcalde. Entonces como tenemos un Estado confundido entre la asignación de funciones para hacer el Estado eficiente, ellos se han dado a la tarea más que nada a autoprotegerse. Por ejemplo, ¿qué panameño tiene que presentar una prueba idónea? Ellos tienen una prueba. ¿Cuál es la prueba idónea? Usted es abogada. La prueba idónea la han hecho de tal forma que no es posible juzgar casi ningún diputado. Ve lo que le quiero decir. Esta no opera para la necesidad que tiene el país de confiar en el órgano legislativo para la definición de la política. Por ejemplo, la ley de la reforma educativa es una ley orgánica. Y como es una ley orgánica tiene una característica establecida en la Constitución de la República. Las leyes orgánicas solo pueden ser propuestas A, por el gobierno central, B, por las comisiones permanentes de la Asamblea. Ciertas especialidades de la Corte Suprema de Justicia lo dan. Pero yo como ciudadano no puedo proponer leyes orgánicas. Un diputado no puede proponer ley orgánica. Lo puede hacer una comisión. Pero el diputado puede proponer leyes que no tengan el carácter de ley orgánica. Entonces, esta ley orgánica, que sí tiene la educación, requiere de una participación activa. ¿Cuántos diputados usted ve hablando sobre el problema educativo? ¿Y cuál es uno de los problemas nuestros en este momento? El pobre nivel educativo. Pero este pobre nivel educativo no se resuelve con que yo le dé computadoras a los estudiantes. Se resuelve si yo hago una reforma estructural, tanto del Ministerio de Educación, ¿no así? ¿Y quién deben ser los que deban mantener definir esas políticas? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Y cómo se definen esas políticas? ¿Y cuál es el papel asignado a la familia en ese proceso educativo? Al estudiante en ese proceso. Y entonces ahora viene, ¿cuál es el currículum que le voy a dar? ¿Cómo yo tengo que preparar eso? Bueno, lo tengo que preparar en función de qué cosa. De mi interés, porque yo soy ingeniero, todo el mundo tiene que ser ingeniero. No, tiene que ser en función del interés nacional. ¿Cuál es el interés nacional? ¿Qué es la educación cuál es la educación necesaria para generar empleo? ¿Y cuál es el reto que se enfrentan nuestros muchachos en el futuro? Bueno, se enfrentan a un desarrollo tecnológico que antes tomaba 50 años en cambiarse. Hoy la tasa de cambio de la tecnología es bianual. Y entonces, lo que yo aprendo hoy, saliendo de sexto año, me dura 2 años. Entonces yo tengo que establecer un proceso. Uno de los grandes problemas de nuestros muchachos en este momento es la falta de capacidad de lectura comprensiva, de entender, de conocimiento, de tener un posicionamiento crítico frente a las cosas que se le presentan. Uno va a la universidad para tener dudas razonables. Para eso uno va a la universidad. Entonces, ¿quién da ese proceso? La da el estudio. Y los países desarrollados ya se han dado cuenta que el uso de las redes sociales en forma mecánica no producen educación, producen malformación. Y los estudiantes, en vez de leer El Quijote, que es una tremenda obra, prefieren ir a un chat de estos que tenga la inteligencia artificial y ver el resumen ahí y se leen el resumen. Escuchan el resumen, ni siquiera lo leen. Entonces, este proceso está produciendo gente con menos capacidad analítica. Y entonces nos quejamos de los partidos, pero es que nuestro proceso educativo no está dirigido primero por gente que sepa del problema educativo, que sepa.
entender todas estas cosas, cómo se da el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, la velocidad con que se está produciendo el conocimiento, cuáles son las cosas que yo necesito desarrollar, qué debe enseñar la universidad tecnológica. Pero yo también no puedo hacer una reforma educativa solamente para los estudiantes de secundaria. Yo necesito hacer una reforma que me permita dar a la universidad. Fíjense que la mayoría de los médicos que se gradúan de las universidades privadas tienen un problema para pasar el examen que hace el ministerio para la Facultad de Medicina. Para la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Eso tiene una serie de explicaciones. Entonces, ¿quiénes están recibiendo la peor educación en este país? Nuestros muchachos más pobres. ¿Quiénes son los que pagan la universidad más cara? Nuestros muchachos más pobres. Porque los muchachos de ingresos más altos, sus padres, ellos pueden ir a la universidad, hacen los exámenes tranquilamente y pagan una universidad de $23. Mientras nuestros muchachos tienen que ir a una privada, pagar más caro, lo que públicamente estamos haciendo. Entonces, la política pública de educación no mira las cosas en su integridad. ¿Por qué? Porque también hemos convertido la educación en un instrumento de dominación y no en un instrumento de libertad. Oiga, más tarde vamos a tener por acá a la profesora Yadira Pino para abordar el tema de la modificación de esta ley que propuso el presidente. Excelente, profesora. Claro que sí, la vamos a tener y vamos a entrevistarla para abordar quizás la posición que tienen los docentes en torno a esta iniciativa por parte del gobierno, quién va a liderar esta conversación, quién va a impulsar esto, cómo se va a desarrollar, quiénes van a participar. Son preguntas que le vamos a hacer a la profesora más tarde. Sin embargo, pues nos quedamos con si existe o no un cambio dentro del reglamento interno de la Asamblea. ¿Pasará en este periodo o no? Ahora la presidenta de la comisión dijo que sí, que es el tema que queda disponible y evidente allí una vez aprueben todos los nombramientos y pasen por todo lo que tiene que ocurrir en la comisión de credenciales. Lo que está en agenda va a ser el tema a discutir más adelante. ¿Usted cree realmente que va a haber un cambio? Yo no creo que va a haber cambio. ¿Por qué no puede haber un cambio? Si tiene todos los votos dentro de la comisión. No es un problema de voto nada más, es un problema de si tiene la conciencia clara con respecto ¿para qué hacerlo? ¿Qué son los cambios que quieren hacer y qué los diputados quieren como imagen pública? El tema es que en la Asamblea no se trata de lo bueno o lo malo, se trata de llegar a acuerdos porque todos lo deciden en conjunto. Pero porque puede haber una idea que la población apoye y todo el mundo se incline en esa dirección, pero no tiene los votos dentro de la Asamblea, y eso es una realidad. Sin caer en el absolutismo, el sistema ha producido una deficiencia en la formación política ahora de nuestros dirigentes. Yo no digo que no hay dirigentes políticos con capacidad, pero la mayoría de nuestros dirigentes tienen un conocimiento muy mediano de la complejidad de la vida moderna y de la responsabilidad que como funcionarios tienen. Entonces, esta deformación de la estructura del gobierno hace que esa deformación se vaya profundizando periodo tras periodo. Entonces hemos llegado a un punto en la que o reformamos. Veremos qué pasa. 6:53 minutos de la mañana, ya debe estar por allí llegando nuestro primer invitado, pero quiero compartirle más información que me parece bastante importante a nuestra audiencia a esta hora, 6:53 minutos de la mañana. Cerca de 400 quintales de cebolla presuntamente de contrabando fueron retenidos durante un operativo de control en el retén de San Isidro Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí, según indicó el Instituto de Mercadeo Agropecuario. La mercancía procedente de Costa Rica no contaba con los registros legales. El Servicio Nacional de Fronteras retuvo el camión articulado junto con la carga de productos agrícolas, mientras el conductor del vehículo fue puesto a órdenes de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera para los trámites correspondientes y las correspondientes investigaciones. La entidad aseguró que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir el contrabando, proteger la producción nacional y prevenir la evasión fiscal, especialmente en zonas fronterizas del país.
El Ministerio de Salud evalúa, por otro lado, establecer un sistema de filtros obligatorios para regular el ingreso a las facultades de medicina, similar al que aplica la Universidad de Panamá ante el crecimiento sostenido de egresados, la insuficiencia de plazas para el internado y las deficiencias detectadas en la formación académica de nuevos médicos. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en una entrevista con la prensa, reconoció que cada año se gradúan más médicos de los que el sistema público puede absorber para completar su formación práctica, requisito indispensable para obtener la idoneidad profesional. Tanto el MINSA como la Caja de Seguro Social enfrentan limitaciones para ofrecer plazas de internado, una situación que está generando tensiones cada año. Cada año se gradúan más médicos y no tenemos suficientes plazas para todos, admitió el titular de Salud. El problema, explicó, no se limita únicamente a la falta de cupos, sino que revela una desarticulación entre la oferta universitaria y las necesidades reales del país. Según las proyecciones oficiales, Panamá requiere entre 400 y 500 nuevos médicos por año. Sin embargo, el número de estudiantes que inicia la carrera supera ampliamente esa cifra, lo que genera una sobrepoblación de egresados sin espacios para completar su formación clínica. Ante este escenario, Boyd Galindo sostuvo que una de las principales propuestas que analiza la mesa técnica, integrada por decanos de universidades, autoridades del sector salud y equipos académicos, es regular el ingreso a las facultades mediante un examen de admisión estandarizado, similar al que aplica la Universidad de Panamá. Debe haber un filtro inicial para estudiar medicina, se requiere vocación y conocimientos básicos, sostuvo. El ministro explicó que la medicina es una profesión particular, ya que es una de las pocas en las que el Estado participa directamente en el proceso de habilitación profesional, mientras un abogado o un arquitecto puede ejercer con su título y su idoneidad. Un médico necesita obligatoriamente completar su internado en una institución pública para poder ejercer. Eso nos obliga a planificar cuántos médicos podemos formar y cuántos podemos recibir. No es solo un tema académico, es un tema de política pública, subrayó. La falta de planificación también ha impactado el modelo de internado. Boyd Galindo indicó que en muchos países ya no existen 2 años de internado, sino un esquema de 1 año de internado y 1 año de externado, modelo que Panamá deberá revisar. Pero más allá de la duración, cuestionó la calidad del proceso formativo. Recordó que el internado es un periodo estrictamente docente, diseñado para que el médico adquiera destrezas prácticas bajo supervisión directa. Sin embargo, el aumento de internos ha desbordado la capacidad de los hospitales docentes. Antes un médico supervisaba a 3 o 4 internos, hoy hay salas con 20 o 25. ¿Cómo se forma así un médico? ¿Cómo examinan todos a un mismo paciente? Eso no cumple ningún propósito docente, advirtió. A la sobrecarga de internos se suman las deficiencias académicas de algunos egresados. Boyd Galindo reveló que ha recibido numerosas quejas de docentes y directores de hospitales sobre el bajo nivel de preparación de médicos recién graduados. Me han dicho que lo que están recibiendo es preocupante. Un médico mal preparado no es como un profesional de otra carrera. Un error aquí puede costar una vida, afirmó. Como parte de las medidas correctivas, el MINSA elevó recientemente el puntaje mínimo para aprobar el examen de certificación básica de medicina, requisito para ingresar al internado, de 41 a 45 puntos, y se prevé aumentarlo hasta 70. Los resultados oficiales obtenidos por estudiantes de universidades privadas en el examen de certificación básica fueron uno de los detonantes para impulsar el debate sobre la regulación del ingreso. No se trata de señalar a una universidad en particular, sino de estandarizar la formación y controlar el crecimiento sin planificación. ¿Cómo llegamos allí, ingeniero Blandón? Crecimiento sin planificación. ¿Cuándo se permitió esto? Bueno, es que nosotros no tenemos planificación en nada. Nos hemos olvidado de esa palabra porque la globalización que nos impulsaron desde el año 80, un gobierno republicano de los Estados Unidos, el del señor Reagan, nos obligó a nosotros a tomar medidas de no ser estricto en algunas cosas. Entonces, al no existir una norma nacional, ¿usted qué es lo que está haciendo? Fíjese, ahí tiene el caso de la educación. A los estudiantes de escuelas secundarias públicas les es difícil pasar el examen de certificación porque el modelo que le están enseñando, la base que traen, es mala. Igual pasa con los privados, ¿eh? No nos engañemos en eso. Entonces, yo necesito mejorar la educación.
Pero ¿cómo yo puedo mejorar la educación sin contar con los profesores maestros y con los estudiantes y con los padres de familia? Yo tengo que tener una base para impulsar ese tipo de reforma. ¿Y qué tipo de reforma? Y la primera pregunta que yo, ¿Panamá tiene suficientes médicos? ¿O lo que tiene es un sistema deficiente en la formación de nuestros médicos? Entonces, el modelo viejo, de que viene de hace tiempos, años, que permite que un muchacho tenga que estarse 2 años de internado, 2 años de residencia, para poder coger una especialidad, hace que un médico necesite entre 12 a 15 años para terminar su educación y comenzar ganando $2,000 y pico. Mientras cualquier político sin ningún conocimiento puede ganar $5,000 si él es amigo de alguien de los grandes. Entonces, ese modelo no funciona ya. Nosotros tenemos que producir. Usted va al Gorgas, al Instituto Gorgas, y usted ve jóvenes nuestros, especialistas en genética molecular, especialistas en biología y en física. Entonces, usted tiene que entender que nosotros necesitamos modernizar nuestra escuela primaria, secundaria. Pero esto, decía Einstein, que es más importante que el conocimiento, es el desarrollo de la imaginación. La ciencia es un producto de imaginación que da el conocimiento. Entonces, nosotros no tenemos un conocimiento científico en nuestras escuelas. Entonces, nuestros niños están siendo víctimas del celular y de la computadora, de algunos modelos de programación de inteligencia artificial, creyendo que saben lo que no saben, y lo que hacen es copiarse. En vez de copiarse del otro, se copian del celular. Entonces, nosotros tenemos que pasar a una formación científica más profunda, pero tenemos que hacerlo con la ayuda de los maestros y profesores. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Y eso es lo que tienen que discutir nuestros diputados. Entonces, si la formación de nuestros diputados es baja, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que Panamá no puede progresar si no tiene una concepción. La única forma de poder desarrollar el país es si hacemos una transformación de la educación desde la preescolar. ¿Sí? Los niños de ahora tienen un acceso a la información mayor que su capacidad de procesar la información. Como consecuencia, pueden fijar conductas inadecuadas con la información que disponen sin tener la formación para entenderla. Verbigracia, por ejemplo, la conducta sexual, la conducta en ciencias. Hay un desprecio a la ciencia en general. Entonces, los grandes países, ¿qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, por ejemplo? La mayoría de los grandes científicos de los Estados Unidos son ciudadanos de otros países. Y ahora con esta migración, una gran cantidad de científicos norteamericanos están tratando de salir del país, yéndose para otras ciudades. Entonces nosotros en Panamá hemos prohibido el ingreso de esos maestros y profesores en las universidades nuestras. Y el desarrollo educativo nuestro en la normal y en los institutos como el Instituto Nacional de Agricultura y como Arte Mecánica se dio con la importación de la experiencia de profesores del extranjero. Vaya a ver la formación de la normal, de dónde vinieron los profesores. Entonces, hoy tenemos que cambiar los patrones de entender lo que está ocurriendo. Y eso nos está faltando. Bueno, continuamos 7:03 minutos.